Muy bien, hermanos, pues esta mañana vamos a continuar con nuestra exposición del libro de Génesis y más específicamente con aquello que sucedió al final del sexto día de la creación. Hermanos, hasta aquí hemos visto cómo Dios gobierna sobre la materia, pero también cómo Él lo hace sobre todos, absolutamente todos los seres vivientes. Y en medio de este recorrido por el primer capítulo de la Biblia, espero que haya descubierto motivos palpables, tangibles, para rendir su vida al Creador, al Dios Todopoderoso, quien creó todas las cosas con el poder de su palabra. Y espero que a pesar de que el contexto en el que se escribieron todos estos acontecimientos sea muy lejano, haya encontrado principios que esté aplicando en su vida actual, en su diario vivir. Y hermanos, en este sentido de la cuestión práctica de la palabra, deseo que pueda adueñarse de lo que estamos a punto de leer a continuación, pues es necesario que cada uno de los que estamos aquí seamos edificados en la palabra. Por favor, abra su Biblia conmigo en Génesis capítulo 1, versículos del 26 al 31. Génesis capítulo 1, versículos del 26 al 31. Hermanos, leo desde la versión Nueva Biblia de las Américas y la palabra del Señor dice así: Creación del hombre y de la mujer. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. También les dijo Dios: miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto les será de alimento. Y a todo animal de la tierra, a toda ave de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y así fue. Dios vio todo lo que había hecho, y era bueno en gran manera. Y fue la tarde, y fue la mañana, el sexto día. Hermanos, en esta hermosa porción de la Escritura, en Génesis capítulo 1, del versículo 26 al 31, observamos la bendición del Creador sobre la humanidad, para que tú vivas conforme a su voluntad. Vamos a ver cómo Dios nos bendijo al hacernos a su imagen y su semejanza. Eso lo vamos a ver en el versículo 26. Al mismo tiempo vamos a ver cómo Dios nos bendijo al habernos dado el don de la reproducción. Versículos 27 y 28. Y finalmente, Dios nos bendijo al habernos provisto con su sustento. Y eso lo podremos ver del versículo 29 al 31. Hermanos, entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el plan de esta mañana? Bueno, que en este pasaje de la Escritura tú puedas ver cómo el Señor nos ha bendecido, pero con un propósito muy específico, para que tú te sometas a su voluntad. Y hermano, Él nos ha bendecido al habernos hecho a su imagen y su semejanza. Él nos ha bendecido al habernos dado el don de reproducirnos y también nos ha bendecido al habernos provisto de nuestro sustento. Iniciemos entonces descubriendo la bendición que es el haber sido creados a la imagen y a la semejanza del Creador. Pero lo primero que hace el versículo 26, si usted lo puede ver ahí en su Biblia,
lo primero que hace antes de enfocarse en el hombre es revelarnos un poco más de ese glorioso Dios que creó todas las cosas. El versículo 26 comienza diciendo, y dijo Dios, hagamos. Y hermanos, de acuerdo a muchos estudiosos de las Escrituras, esta frase es la primera alusión contundente a la Trinidad de Dios. Anteriormente, si usted estuvo escuchando la serie de Génesis, habíamos concluido que el Creador era un Dios compuesto por 3 personas. Pues relacionamos al ser que creó por medio del poder de su palabra con el Dios el Padre. Además, con ayuda del primer capítulo del Evangelio de Juan, descubrimos que esa palabra pronunciada por el Padre era nada más y nada menos que Dios el Hijo. Y también identificamos claramente en el versículo 2 de Génesis 1 la participación de Dios, el Espíritu Santo. Hermano, eso fue una conclusión a la que nosotros llegamos. Pero ahora el versículo 26 lo deja clarísimo. Aquí no hay necesidad de ir al Nuevo Testamento para dar testimonio de la Trinidad. En este versículo se utiliza un verbo conjugado en plural que denota una pluralidad de personas componiendo al único Dios verdadero. Hermano, la palabra desde su primer capítulo pone en evidencia la realidad de la Trinidad. Y esto, querido hermano, tiene que formar parte de su ADN. Porque desafortunadamente el mundo ha preferido rechazar esta enseñanza. Por ejemplo, algunos eruditos judíos explican que el uso de este verbo en plural básicamente se debe a que Dios está dirigiéndose a los ángeles. Como si Dios le dijera a los ángeles, ya hemos creado todas las condiciones en la tierra, hemos creado los seres vivos, y ahora vamos a crear al hombre. Entonces, ustedes conmigo, hagámoslo. Sin embargo, esto no tiene mucho sentido, porque en ningún lugar de la Escritura se les atribuyen poderes creativos a los ángeles. Ellos no son creadores, ellos son criaturas. Dios no creó al hombre con o mediante la ayuda angelical, sino que Él es el único capaz de dar vida. Al mismo tiempo, algunos teólogos modernos, que se llaman cristianos, han negado que este verbo hagamos en plural sea una referencia directa a la Trinidad. ¿Y qué opinan ellos? Bueno, ellos dicen que esto es simplemente una manera, un estilo literario de decir y escribir las cosas en el hebreo. Sin embargo, los padres de la iglesia, aquellos cristianos que habían tenido una proximidad con los primeros discípulos, con los apóstoles, enseñaron desde entonces, desde hace más de casi 2000 años, que este verbo está en su forma plural porque efectivamente hace referencia a la Trinidad divina. Hermano, este es nuestro Dios, aunque no lo podamos entender. Él es un ser extraordinario que va más allá de nuestra comprensión y definitivamente está más alejado de todos nuestros razonamientos. Él es un Dios relacional, un Dios que no existe en soledad y que por lo tanto se deleita relacionándose con toda su creación. Y sobre todo, y lo vamos a ver hoy, con el hombre. Y debido a esto, a continuación, la Escritura nos dará más detalles acerca de cómo fue creada la humanidad, la corona, el clímax de la obra creadora de Dios. Hermanos, habiendo ratificado lo importante que es la verdad de que Dios es un Dios en 3 personas,
podemos observar que el texto continúa haciendo la siguiente descripción. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hermanos, debería de haber algo asombroso para todos nosotros al enterarnos del privilegio que tenemos al ser criaturas que han sido creadas a imagen de ese Creador todopoderoso. Pero ¿qué significará esto realmente? ¿Alguna vez se ha preguntado qué significa el que usted y yo y toda la humanidad hayamos sido creados a imagen de Dios? Y bueno, definitivamente los cristianos a lo largo de la historia se han hecho esas preguntas y se han dado varias respuestas para entender esto. Por ejemplo, los estudiosos cristianos más antiguos se esforzaron para encontrar una diferencia significativa entre los términos imagen y semejanza. Ellos apostaron a que si identificaban esa diferencia, podrían entender un poquito más de qué se trataba esta imagen que nosotros tenemos de Dios. Algunos de ellos llegaron incluso a proponer que uno de estos términos se refería al aspecto físico, mientras que el otro se refería al aspecto espiritual. Sin embargo, esto generaría un gran problema, ya que si alguno de esos términos tuviera que ver con el aspecto físico de nosotros, esto querría decir que un mono, o sea, un primate, sería más parecido a Dios que un animal que camina en 4 patas. Y esto de ninguna manera es así. Por lo que podemos deducir que la imagen y la semejanza que nosotros poseemos de Dios no tiene absolutamente nada que ver con nuestra apariencia física. Hermano, incluso lo más probable es que los términos imagen y semejanza estén actuando paralelamente para subrayar un solo principio bíblico. Esto es muy normal en la escritura hebrea. Hermanos, por este motivo, yo estoy más de acuerdo con quienes explican nuestra imagen y semejanza divina al tomar en cuenta la función con la que la humanidad ha sido creada. Hermanos, recordemos que Dios estaba preparando a su pueblo para entrar a la tierra prometida. Y yo creo que lo he dicho esto muchas veces, probablemente usted esté cansado de escucharlo, pero permítame decirlo una vez más. Hermanos, recuerden que el pueblo hebreo había sido contaminado por la cultura egipcia por más de 400 años, tiempo que duró su cautividad en ese país. Y de acuerdo con el comentarista Allen Ross, los faraones egipcios solían representar su gobierno haciendo estatuas a su imagen en toda la extensión de sus reinos. Por lo tanto, era necesario que los hebreos que habían aprendido todo ese bagaje comprendieran que en el plan original el hombre había sido creado para representar a Dios sobre la tierra al llevar a cabo lo que el texto justamente dice a continuación. Y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Hermanos, es como si, más que en términos de apariencia, nosotros tuviéramos una imagen divina por el motivo, por el propósito que nosotros fuimos creados. Sin embargo, hay un pequeño problema. Hebreos 2:8 nos muestra que esta cualidad fue reducida, prácticamente anulada, cuando entró el pecado original en el hombre. Escuche lo que dice Hebreos 2:8. Todo lo ha sujetado bajo sus pies, refiriéndose al hombre, en su función de imagen de Dios, de gobierno. ¿Ok? Porque al sujetarlo todo a él, al hombre, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero aquí está el pero. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él. Todavía no vemos todo sujeto al hombre, y esto debido al pecado.
Y definitivamente la mala noticia es que a causa de la caída, esto es, a causa del pecado original de Adán y de Eva, la imagen y semejanza divina que poseyó el hombre en su inicio perdió nitidez. Pero afortunadamente, de alguna manera, todavía conservamos esa imagen divina en nosotros. Y usted se preguntará, bueno, si no es por medio de la apariencia, si no es por medio de la función, entonces, ¿cómo podemos interpretar esto? ¿Qué significa? Bueno, algunos intérpretes de la Biblia enseñan que seguimos conservando esta imagen y semejanza en el aspecto de nuestra personalidad. Hermanos, no solo recibimos esta imagen para representar a Dios en la creación al cumplir nuestra función, sino que también la recibimos para diferenciarnos del resto de las criaturas vivientes. Por ejemplo, nosotros, los humanos, unos más que otros, somos conscientes de cuestiones como nuestra propia existencia, somos conscientes de la moralidad, de los principios, de los valores y también de la necesidad que tenemos por establecer relaciones personales, a diferencia de los animales. Ellos actúan bajo instintos, nosotros actuamos bajo la razón. Y esto únicamente lo compartimos ¿con quién? Con el Creador de todas las cosas, que como ya lo vimos, desde la eternidad en su Trinidad, es un ser relacional. Y a través de sus leyes podemos ver que es un Dios que toma en cuenta la moralidad, los principios y el buen vivir. Y gracias a eso, tanto usted como yo, no solamente tenemos esa imagen que nos hace parecidos al Señor, sino que podemos, a través de esa imagen, sostener una relación estrecha, dinámica y viva con el Creador del universo. Ahora, hermanos, espero que me haya seguido hasta acá. A causa de todo lo que les expliqué, podemos entender que la imagen de Dios que el hombre recibió en su inicio, en primer lugar tuvo que ver con su función, porque era la gobernante, el representante de Dios en la tierra, pero también tiene que ver y sigue teniendo que ver con nuestra personalidad. Y amada iglesia, debemos de aprovechar esta característica particular en cada uno de nosotros para establecer una relación genuina, una relación viva, una relación verdadera con nuestro Creador. Hermanos, además de haber sido creados con la dicha de sostener una relación con Dios, a diferencia de todos los animalitos, Él también nos ha bendecido con el don de la reproducción. Recuerden, hermanos, el día de hoy vamos a ver que el Señor nos ha bendecido y específicamente lo ha hecho de 3 maneras. Y la segunda es a través del don de la reproducción. Y esto lo podemos ver en los versículos 27 y 28 que dicen lo siguiente: Dios creó al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y hermanos, el versículo 27 comienza estableciendo los parámetros para que pueda existir una posibilidad reproductiva. Hermanos, note ahí en su Biblia y subraye. El texto marca explícitamente que Dios creó tanto al hombre como a la mujer en una condición de paridad y sobre todo de manera complementaria. Existe una doctrina judía que pretende explicar que en el principio el hombre era un ser algo así
parecido a un ser bisexual o asexual, que se iría dividiendo o definiendo con el tiempo en un hombre y en una mujer. Sin embargo, de acuerdo con el texto bíblico, esta idea no es para nada viable. ¿Por qué? Porque inmediatamente después de haber sido creado el hombre y la mujer, Dios le ordena multiplicarse y los bendice con el magnífico don de la reproducción. Ahora, quiero aprovechar esta porción tan importante de la Escritura para recalcar el diseño original de Dios. Hermanos, la raza humana fue creada solamente con dos sexos. O si lo necesito decir de esta manera, para que me entienda, con dos géneros. Solamente hay hombre y mujer. En nuestros días, la sociedad ha traspasado el borde de la locura, tratando de imponer a la fuerza la creencia de que existe algo más que esto. Pero la Biblia es clara y no se conforma a los tiempos de la humanidad. El diseño de Dios es que un hombre se una a una mujer en matrimonio por el resto de su vida y que en esta unión cumpla con el mandato y con la bendición de multiplicarse, recibiendo así la bendición de su Hacedor. Y ponga mucha atención. Cualquier otro punto de vista diferente es un error y es pecaminoso y va abiertamente en contra no de mi opinión o de mis preferencias, sino que va en contra de la palabra, del diseño del Creador, del Todopoderoso. De hecho, buscar una relación con el mismo sexo es básicamente lo mismo que menospreciar y desechar la bendición de Dios. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Esto nos recuerda la bendición que recibieron los peces y las aves en el versículo 22 que dice: Dios los bendijo diciendo: sean fecundos y multiplíquense, y llenen las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Por lo tanto, de la misma forma que hasta el día de hoy existe una abundancia de peces y de pájaros, de la misma manera confiamos en que Dios se encargará de bendecir al hombre con el constante nacimiento de nuevas generaciones. Hermanos, cuando Dios dice algo, se cumple. Cuando el Dios dejó por escrito algo, más vale que se obedezca. Y cuando se obedece, detrás de eso está la bendición. Y hermanos, considerando lo anterior, tampoco puedo desaprovechar el tiempo o la oportunidad que el texto nos da para exhortar a quienes todavía no nos hemos dispuesto a cumplir la voluntad de nuestro Señor, la cual consiste en nuestra reproducción, nuestra multiplicación. De hecho, a lo largo de todo el libro de Génesis existe un enfoque muy importante sobre la fecundidad. Por ejemplo, todas las genealogías de Génesis, las que se encuentran en el capítulo 5, en el capítulo 9, en el capítulo 11, 25, 36 y 46, confirman el compromiso que Dios tuvo con la proliferación de la humanidad. Y aunque a unos no nos guste mucho, debemos de comprometernos con lo mismo. El hecho de que el tema de la reproducción humana juegue un papel importante en el relato de la creación tiene una explicación. Resulta que en los tiempos del Éxodo, periodo en el que se escribió el Pentateuco,
o sea, el Génesis también incluido, eran muy populares los cultos de fertilidad, paganos, obviamente, en donde se llevaban a cabo rituales para propiciar el nacimiento de los niños. Y yo creo que el día de hoy no estamos muy alejados de eso. Creo que estaba viendo unas imágenes de personas que se amarraban un hilo rojo, una banda roja en el eclipse, y creo que tenía que ver con la fertilidad. Pero bueno, hermanos, por esta razón era fundamental que Dios les enseñara a sus hijos, a sus escogidos, a su pueblo, al pueblo de Israel, antes de que éste entrara a la tierra prometida, que el nacimiento de sus generaciones sería producto de la bendición de Dios y no de cultos extraños. Y por lo tanto, al igual que los jóvenes aquí presentes y yo, podemos estar confiados en que el Señor bendecirá. Y también, hermanos, si no están en edad de reproducción, es buen momento para hacernos una pregunta en general. ¿En dónde está puesta tu confianza? ¿En la bendición del Señor? ¿O en tus grandes ideas? ¿En tu éxito profesional? ¿En la sabiduría de tus amigos? ¿En el éxito de tu familia? ¿En dónde está puesta tu confianza? ¿Con base en qué tomas tus decisiones? Hermano, quiero que sepas que Dios realmente, y este pasaje de la Escritura lo recalca, Dios realmente desea bendecirnos. Como lo aprendimos la semana pasada, Él ha pronunciado el éxito esperado del hombre. Y no solo eso, sino que también Dios ha obrado a favor del hombre. Él nos ha bendecido al hacernos a su imagen y nos ha bendecido al brindarnos una relación personal con Él. A través únicamente de Jesucristo. Y por si esto fuera poco, Él también nos ha dado el don de la reproducción y la seguridad de que ésta será eficaz. Yo creo que estas razones bastan para darnos cuenta que sería algo muy grave buscar la alegría fuera del Señor. Solamente en su perfecta voluntad nosotros podemos experimentar la plenitud de nuestros corazones. No hay nada, no hay sistema allá afuera, no hay idea, por más moderna y buena que parezca, que nos pueda realmente llevar a disfrutar de la alegría plena en nuestras vidas. Y el Señor, en su gran misericordia, nos lleva a través de su palabra para que podamos ver, para que podamos creer y para que podamos vivir esto. El versículo 28, una vez más menciona el gobierno que el hombre debe ejercer sobre todas las criaturas. Y dice, llenen la tierra y sométanla, a diferencia de lo que le dijo a las criaturas. Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Hermanos, basándonos en este diseño original, genuino, el diseño de Dios, se espera que, bajo el dominio correcto del hombre, la naturaleza refleje la belleza, el orden y la gloria de su Creador. Hermanos, sabemos que volteamos a nuestro alrededor, prendemos la televisión y las noticias, o sacamos nuestros celulares y vemos TikTok, y vemos que estamos alejados realmente de ese orden, de esa perfección y de esa gloria que le debemos al Señor. Sin embargo, si usted es creyente, espera ese día en donde todo esto será restaurado. Esperamos ese día en donde el Señor cumplirá esto. Y con Él podremos nosotros entonces disfrutar de darle toda la gloria a nuestro Señor, cumpliendo su voluntad
en cada una de nuestras vidas. Y hermanos, entonces llegamos a la parte final del texto de hoy. Y en ella veremos la bendición que el ser humano ha recibido de parte del Creador a través de ¿qué? De su provisión. Primero, aunque usted lo considere confuso o poca cosa, Él nos ha bendecido al hacernos a imagen suya. Gracias a que hemos sido hechos a imagen suya, usted y yo podemos ir todas las mañanas, buscarlo y tener una relación viva y eficaz con Él. Y no solamente eso, sino que el Señor también lo ha bendecido con su familia. El Señor lo ha prosperado, el Señor lo ha cuidado y el Señor le ha dado ese don. Y en este momento veremos que no solamente el Señor ha dado eso, sino que Él nos ha provisto de lo que necesitamos. El versículo 29 menciona lo siguiente. También les dijo Dios, miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto les servirá de alimento. Hermanos, un dato curioso. Dentro de la cultura religiosa de la antigua Mesopotamia, esto era un concepto innovador. Imagínense por un momento que estamos aquí en Virginia Beach, estamos aprendiendo más acerca de nuestra religión y vemos pasar un grupo que va diciendo cosas nuevas. Bueno, esto sucedió con el pueblo de Israel al momento que estaban caminando hacia su tierra prometida. Esto también les estaba sucediendo al estar en Egipto. ¿Por qué? Escuche, los mesopotámicos o los que vivían en la región de Mesopotamia enseñaban o creían, ellos tenían la creencia de que el hombre había sido creado como una especie de sirviente que se tenía que encargar de abastecer a los dioses de alimento. Y por eso le daban ofrendas a sus dioses, por eso incluso hasta nuestros días y sobre todo en mi país, el 1 de noviembre seguimos haciendo cosas extrañas. Pero el Dios de la Biblia les estaba enseñando, no, de ninguna manera. Eso que ustedes han escuchado es una falsedad. El Dios de las Escrituras no espera que ustedes lo abastezcan, sino que al contrario, Él demuestra que Él es el que nos da absolutamente todo lo que necesitamos para vivir. Hermanos, Dios le había dado a Israel la promesa de una bendición, de una tierra y de una descendencia. Definitivamente, el Dios de las Escrituras no es un Dios que se aprovecha de sus súbditos y tampoco es un Dios que depende de sus criaturas. Todo lo contrario. Él, con su incalculable poderío, había dispuesto el ambiente perfecto para que la humanidad fuera bendecida por Él y no al revés. Incluso este favoritismo experimentado por la humanidad, por la raza humana, va más allá. ¿Por qué? Porque podemos trazar a través de toda la Escritura que todo lo creado está destinado a desaparecer. Todo lo que el Señor creó en el primer día, que fue, ¿recuerdan? El cielo, la tierra, la luz. Todo lo que creó en el segundo día, o todo lo que hizo en el segundo día, que fue la separación de las aguas de arriba de las aguas de abajo, y todo lo que creó en el tercer día, que fue la vegetación al separar el mar de la tierra, y todo lo que creó en el cuarto día, que fueron que el sol, la luna y las estrellas. Todo eso, hermanos, incluso los seres vivientes que Él añadió en los siguientes días de la creación, tienen una fecha de caducidad. Lo único de toda su creación que prosperará
eternamente y estará con Él, es el alma del hombre que ha creído en Él a través de Jesucristo. Y quiero que escuche lo que dice 2 de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Hermanos, puede darse cuenta que en realidad todo lo que nos rodea simplemente es la escenografía del plan de redención que nuestro Dios trazó para nosotros, la corona, la tiara de la creación. Últimamente, el Dios verdadero, el Dios de las Escrituras, nos ha creado para glorificarlo a Él y para disfrutar de Él para siempre, como lo enseña el Catecismo de Westminster. Hermanos, esto debe ser un refrigerio para nosotros, es una buena noticia, porque estamos atravesando una vida que es difícil, pero nos mantenemos firmes por dos razones. Primero, porque nos deleitamos en Dios, incluso en medio de los problemas más grandes de la vida. Y en segundo lugar, porque estamos convencidos que llegará el día grande del Señor, en donde por fin estaremos con Él eternamente. Y ahí no habrá más aflicción a causa del pecado. Hermanos, el versículo 29 da testimonio que en algún momento de la historia el hombre y toda la creación junto con él estuvieron apartados del pecado. Aquí podemos observar que estaba diseñado por Dios que el hombre se alimentara de plantas y de frutos, no de carne, no de otros seres vivientes. Y de acuerdo con el relato de la creación, hubo un periodo, aunque fue muy corto, en donde esto realmente fue así. El versículo 30 extiende esta cualidad incluso hasta los animales, al decir, y a todo animal de la tierra, a toda ave de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, escuche, le es dado toda planta verde para alimento, y así fue. Hermanos, si usted tiene la versión Reina Valera en sus manos, podrá ver cómo este versículo habla de las bestias de la tierra. ¿Puede usted imaginarse a un león pastando? ¿O a un cocodrilo, ese animal que se arrastra sobre la tierra, alimentándose de zanahorias? No, hermanos, en nuestros días esto es imposible. Ellos tienen la necesidad de matar a sus presas. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído, maldecido por el pecado, en donde cada una de las criaturas, incluyéndonos a nosotros mismos, enfrentamos la muerte como consecuencia del pecado que mora dentro de nuestros corazones. Y a pesar de que 8 capítulos más adelante en el Génesis, exactamente en Génesis 9, versículo 3, Dios le haya permitido al hombre comer de la carne de ciertos animales, por lo que de alguna manera también esto vino a ser una bendición para los que nos gusta la carne, la muerte de nuestro alimento nos recuerda constantemente que algo no corresponde al modelo original y óptimo de Dios. La primera parte del versículo 31 habla acerca de la gran perfección de ese diseño original del Creador, cuando dice, Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Hermanos, si usted ha seguido esta serie, recuerda que en los versículos 4, 11, 12, 18, 21 y 25, Dios había ya utilizado una clasificación de las cosas como buenas. Sin embargo, el versículo 31, el último versículo del primer capítulo de Génesis,
hace una aclaración muy importante, muy particular. En él podemos observar que se le añade la cualidad de que la obra del Señor había sido buena. ¿Pero buena cómo? En gran manera. Eso se puede entender considerando que el sexto día fue el día en el que Dios terminó toda su creación. Y por lo tanto, Dios, al considerarlo todo, al contemplarlo, Dios clasificó toda su creación como algo muy bueno. Y hermanos, imagínense, si incluso el día de hoy, en un universo que está sometido a la corrupción, como lo dice Romanos 8, del 20 al 22, y a través de un cuerpo infectado hasta la médula por el pecado, como lo dice Romanos 3, del 10 al 18, si incluso hoy en esas condiciones nos podemos asombrar con las maravillas que vemos en la creación, ni siquiera sería posible para nosotros imaginarnos cómo lucía y cómo se percibía la obra sin el pecado. Pero debemos de creerlo, así lo dice el texto. Este es el testimonio del Creador. Esto fue muy bueno, fue extremadamente buena, simplemente perfecta, en completo funcionamiento, sin sufrimiento, sin temor, sin pecado, sin angustia, sin ningún tipo de aflicción. Y así fue creada la tierra con la que Dios bendijo a la humanidad. Como puede notarlo, hermano, aunque a veces usted diga, no, ese Dios del que ustedes hablan es un Dios malo, es un Dios inmisericorde, es un Dios egoísta. Hermano, como lo está pudiendo ver aquí en el texto bíblico, la raza humana fue creada para experimentar el verdadero gozo que solamente puede venir de la mano de su Creador. Hermano, el plan de Dios siempre ha sido bendecirnos, derramando su incalculable favor sobre nosotros. Y la sobreabundancia de alimento que había por toda la superficie de la tierra, y que por cierto sigue habiendo, es una prueba contundente de esta realidad. Hermano, el Señor quiere bendecir a su creación. Como lo menciona el pastor MacArthur en su libro La batalla por el comienzo, el mundo estaba lleno de comida en abundancia y variedad inimaginables. Donde quiera que mirara Adán, veía comida deliciosa que colgaba de los árboles. Imagínese esto. El mundo entero reflejaba la bondad y la generosidad abundante de Dios. Después de todo, Dios pudo haber hecho un cielo pardo, agua plomiza, un mundo sin color, donde el único alimento fuera arroz y sal. En lugar de esto, Él creó el mundo con una variedad inmensa de frutas y de vegetales deliciosos. Y creó todas estas cosas, ¿para qué? Para que las disfrutáramos. Hermano, no existe un lugar para la duda de que la provisión de Dios demuestra que hemos sido ampliamente bendecidos con su sustento. Y por el momento, si usted todavía no está convencido, solamente me queda recordarle, querida iglesia, que está por venir un tiempo en el que toda la abundancia y toda la perfección que se ha mencionado será restaurada. La Biblia literalmente termina describiendo ese lugar que será nuestra morada eterna y en él veremos incluso una perfección mayor a la del primer capítulo del Génesis. La Escritura describe este lugar futuro como, escuche bien, un cielo nuevo y una tierra nueva, como un lugar en donde los hombres morarán con Dios, un lugar en donde toda lágrima será secada,
un lugar en donde no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Una ciudad santa con un fulgor semejante al fulgor de las piedras preciosas. Un lugar en el que no habrá necesidad de luz. ¿Por qué? Porque Dios será la luz que nos alumbre. Y un lugar en donde habrá un río que correrá para la sanidad de las naciones, y en donde estará el árbol de la vida. Sin embargo, Apocalipsis 21:7 hace una clara advertencia al decir: el vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Esto quiere decir que la eternidad en este maravilloso paraíso que les acabo de describir solamente podrá ser disfrutada por un grupo específico de personas, por aquellos que han puesto su fe en Jesús y, habiéndose arrepentido de su pecado, se ha convertido en un hijo verdadero de Dios. Y yo creo que el deseo más grande de todo predicador es que su audiencia, toda su audiencia, forme parte de este grupo. Y si tú ya tienes el grandísimo honor de ser uno de ellos, de los hijos de Dios, te animo a que sigas adelante. Que pongas tu vista en las cosas de arriba y continúes peleando la buena batalla de la fe, mientras llega ese día en donde al final de cuentas serás glorificado. Pero, si tú no has experimentado la adopción del Creador, te suplico que creas que Jesús es tu Salvador y que lo hagas el Señor de tu vida. Si no sabes cómo hacer esto, pero lo deseas, puedes acercarte a Ricky, a Naún, a mí, pero sobre todo a Lenín, porque él es el encargado de evangelismo en esta iglesia. Y con mucho gusto te diremos lo que el Señor demanda de ti. Pero regresando a nuestro pasaje, ya para terminar, solo queda decir que después de la extraordinaria creación de la humanidad, fue la tarde y fue la mañana, el sexto día. Recuerde, hermano, recuerde cómo Dios creó el universo, cómo Él creó todas las cosas. En el día primero, Dios creó los cielos, la tierra y la luz. En el día segundo, Dios separó los cielos de las aguas. En el tercer día, Dios hizo que la tierra se secara y que apareciera la vegetación. En el cuarto, Dios formó al sol, la luna y a las estrellas. En el quinto día, Dios creó los peces en el mar y las aves que vuelan por los cielos. Y en el sexto día, Dios creó los animales terrestres y, para cerrar con broche de oro, creó a la humanidad. Y no solamente se quedó ahí, sino que Él nos bendijo al crearnos a su imagen y semejanza, al darnos la capacidad de reproducirnos y al proveernos del sustento que necesitamos. Por lo tanto, al contemplar la asombrosa sabiduría de Dios, al poder ser testigos de su gran amor, de su bondad y de su poder, lo más sensato y conveniente para nosotros es vivir conforme a su perfecta y eterna voluntad.